Igual que nosotros, creo que usted y yo no somos la diferencia. Si ese Cristo al que buscaron, ese Dios al que adoraron, también está del lado nuestro. Póngase en pie. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y luego Boris me va a llevar a Génesis. Por eso cuando usted ya esté sentadito para poder ver el contexto. Vamos a hablar de la fe de Abel. Diga conmigo Abel. Vamos a descubrir lo que esa palabra en hebreo significa. Y de entrada le digo, significa vanidad, significa hálito, significa respiro, significa vapor, o significa fuga, significa algo transitorio. Por eso el nombre Abel es importante estudiarlo. Vamos a profundizar en esta mañana. Espero que tengan un corazón dispuesto y receptible a la bendita palabra de Dios. Lo tiene, me dice ya. Ok, Hebreos 11, leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre y al Espíritu Santo. Es pues la fe, concepto de fe, la certeza de lo que se espera, y también la convicción, es decir, los principios arraigados a esa certeza de lo que yo no veo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora los que estamos aquí somos los nuevos, ¿verdad? Dice la Biblia, por fe entendemos haber sido constituido el universo. Y los ateos dicen, bueno, ¿y quién creó el universo? Aquí está la respuesta: por la palabra de Dios. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? ¿Y cómo es eso? Por ejemplo, la teoría del Big Bang dice, señores, nada más fue alguna explosión. Pero mi pregunta es, ¿quién hizo esa explosión? ¿O cómo originaron esas cosas, esas cuestiones rocosas en el universo para que se explotaran? Pero mire, la palabra de Dios tiene una respuesta. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por la palabra de Dios. A eso se le llama fe. Cuando usted dice, yo creo que quizás el médico me dijo, mira, vos estás ya para tamales, pero usted lo reprende y dice, no, yo estoy para vida en el nombre del Señor. Y dice la 4, póngale ojo, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto es algo simbólico. No vaya a pensar que muerto Abel hablaba, sino que es un simbolismo que utiliza la palabra para decir que el sacrificio que él tuvo fue con tanta fe que es recordado aún después de su partida. Y dice, aún hablaba por ella. Tome su asiento y respire, hermano, que vengo recargado, para la gloria de Dios. Tome su asiento y venimos recargados con esta palabra. Y quiero que me preste bastante atención, porque la idea de Dios, el propósito, es que tengamos una óptica distinta e inspiradora acerca de los grandes hombres de fe, que son muy respetados y son muy mencionados en la palabra. Es decir, ¿por qué ellos son respetados y mencionados? Pues hicieron solo una cosa. ¿Quieres saber qué hicieron? Pusieron su confianza plena en Dios, en nuestro Señor. Entonces, a través de sus hechos marcaron diferentes etapas y marcaron una fe tan genuina que es recordada hasta el día de ahora. Para la Biblia es tan importante este tema que 253 veces es mencionada la palabra fe. Es decir, que el cristiano, su mejor arma, su mejor entusiasmo lo logra a través de la fe. Una vez usted pierde la fe, pierde la pasión por servir, pierde la pasión por seguir a Jesús. Una vez usted pierde la fe, usted se siente desanimado, usted se siente estresado. Pero ¿cuántos anhelamos fe en esta mañana, iglesia? Y yo cuando veo la palabra, entonces, en Hebreos 11, me emociono tanto que necesito ir, Eleazar, a Génesis para ver el contexto y hablar lo que es. En Génesis capítulo 4, vamos a estar también ahí, Génesis capítulo 4, Génesis 4, y me seguís ahí en la pantalla y vamos a leer bastante Biblia este día. Y vamos a distinguir acerca de la vida de dos personajes, los hijos de Adán y Eva. Caín, el que nace primero, y posteriormente Abel. Y vamos a hablar un poco de ellos, pero queremos centrar la atención en Abel. Génesis 4. Mientras lo ponen en la pantalla, decirles que, bueno, Manuel, si me ayudas, después de la lectura vamos a usar a Manuelito. Él es ahora que hemos contratado, en vez de Eleazar por este momento, él lo hemos contratado para que nos ayude con la ilustración. Así que había un hombre que andaba caminando por una montaña, dice la historia, y este hombre clamó a Dios porque había neblina. ¿Cuántos ya han caminado en medio de neblina? No encima de la neblina, ¿verdad? Sino que se siente feo. Si usted va manejando, usted no pierde visibilidad, es totalmente horrible. Y este hombre en la montaña se había perdido y comenzó a clamar, Dios, ayúdame, por favor. Y Dios le respondió y le dijo, salta. Y dice, Dios, por favor, ayúdame, no permitas que me muera, porque la montaña donde él estaba derrumbándose, y adelante tenía
una gran distancia para el otro lado y abajo tenía neblina. Él no miraba nada y le dice Dios nuevamente: salta. Y le dice: Dios, pero por favor ayúdame, no me dejes. Y Dios le dice otra vez con su voz: salta. Y le dice: Señor, por favor, no permitas que muera, yo soy tu hijo, etcétera, etcétera. Le dice: salta. Y él, al final de tanta esa palabra, saltó, pero con una duda todavía en su corazón. Al darse cuenta, cuando salta, abajo había un lugar donde no era abismo, sino que otra montaña donde podía poner sus pies firmes. Yo le ilustro esto porque a veces nosotros parecemos como este personaje. El Señor te dice: vas a ir por más en el 2021, y tú dices: yo no puedo porque no tengo recursos como hacerlo. El Señor te dice: voy a visitar tu vida y quiero darte dones que no has experimentado. Pero lo primero que hacemos nosotros es excusarnos, hermano, y decir: no, yo no puedo porque no tengo esta cualidad, no tengo lo otro. Moisés le pasaba lo mismo. Cuando Dios lo llama y le dice: vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de tierra de servidumbre porque he escuchado el clamor de ellos. ¿Y qué le dice Moisés? Bueno, Señor, manda a otro, yo no sé hablar, no me van a creer, etcétera, etcétera. Él puso excusa, Gedeón puso excusa, los grandes hombres de Dios pusieron también excusa, pero la excusa que no te robe el sueño de Dios para tu vida. ¿Cuántos decimos amén esta mañana? La fe entonces necesita apartar los escombros de la excusa. Necesitamos hacer una limpieza en nuestro corazón y en nuestra mente para comenzar a apartar aquellas cosas que sentimos que no edifican en nuestra fe y al contrario dañan nuestra vida íntegra delante de Dios y no produce crecimiento en fe. Te pregunto: ¿cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Probablemente me dirás: tengo 5, gloria a Dios, 10, 20, 30, no sé. Pero ¿será que según la cantidad de años sientes que has crecido en la fe? ¿O sientes que no te alcanza la fe ni para un churro de 10 centavos? Aló. Pero cuando voy a la Biblia, Manuel, yo veo en Génesis 4 que dice la Biblia que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Diga conmigo: Caín. ¿Sabe qué dijo Eva cuando nació Caín? Mire, cuando usted tiene 2 hijos se vuelve complicado. Yo no lo he experimentado, pero por fe lo voy a probar. Alguien diga amén. Gracias a esos que dijeron amén, le damos el almuerzo de gratis, hermana Gwen. Caín nació primero. Y sabe, cuando vio a Caín bien bonito, dijo: wow, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sabe a qué estaba refiriéndose Eva? Que en Génesis capítulo 3 versículo 15 se le habla de la simiente. Y Eva, cuando ve a Caín, como es el primero que nace, dice: él es la simiente de que se me ha profetizado. Él es la simiente donde van a ser benditas todas las generaciones. Él es la simiente donde va a alcanzar salvación todas las generaciones. Pero se lleva una sorpresa tremenda, porque Caín no es nada de lo que ella pensaba. Y después dice la Biblia, en Génesis 4, volvé Elíasar, en Génesis 4 el versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano que se llama Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Aquí ya vemos que ellos se dedicaron a 2 llamamientos distintos. Ya había trabajo en ese entonces. Recuerde que parte de la maldición de Adán era que iba a labrar la tierra. Y el oficio más antiguo de toda la humanidad es la agricultura. Vemos que Abel, él es pastor de ovejas, pero su hermano Caín, el que nace primero, él labraba la tierra. Él se dedicaba a producir frutos de la tierra. Una vez ellos tienen el asignamiento, su rol que le corresponde dentro de la familia, dice el siguiente versículo, el versículo 3, léalo conmigo. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y esto me lleva a mí pensar que la fe requiere de tiempo. Diga conmigo: tiempo. La fe no se logra de la noche a la mañana. No aceptas tú a Cristo ahora y ya mañana te sientes un hombre como héroes, como los héroes de la fe. Ya el día de mañana te sientes como un hombre de fe. No, la fe requiere el tiempo. ¿Y sabes cuál es el tiempo? Ni el tuyo ni el mío. Es el tiempo bendito de Dios. Te pregunto: ¿estás esperando en el tiempo correcto de Dios o estás esperando en tu tiempo? Y dice la Biblia que ellos trajeron una ofrenda. Diga conmigo: ofrenda. Y veamos lo que pasa. Versículo 4. Pero Abel, hoy sí, Manuelito, por favor, éntrese con toda la olla primero, papito. La olla. Viene pesada, no, hace que viene pesada. Sí, así entra, pero entra, ya estamos en vivo. Dice la Biblia que Abel trajo de los primogénitos. Gracias, hermano, Dios te lo pague con hijos. Los primogénitos. ¿Por qué la olla y por qué no la oveja? Porque no consigo oveja, hermano. ¿Usted qué cree que iba a hacer? Traer una vaca. Gracias, hermana, me encanta su entusiasmo. Aquí adentro imaginemos que está la oveja. Pero esta oveja, cuando la sacrifican, Abel me imagino que va. ¿Cuántos cuidan vacas, hermano? No aplica a su suegra, le digo, pero ¿cuántos? Va y dice: voy a llevarle ofrenda a Jehová.
mira unas ovejas que están ahí todas secas y les toca las costillas y dice: esta no puede ser porque es para Dios. Va a la segunda y dice: esta está más flaca que la otra, no puede ser porque es para Dios. Va a la otra y mira que sus patas estaban como algo quebradas y dice: esta no puede ser porque es para Dios. Y él anda preocupado porque dice la Biblia que él trajo una ofrenda y de los primogénitos, es decir, de los primeros que habían nacido, lo mejor de lo mejor. Segundo, se fijó que estaban gordos. No mira a su hermano todavía, ¿verdad? Esto es post pandemia, post cuarentena, no se preocupe. Y un par de pupusas de la hermana Juanita, ¿verdad? Pero vio que estaba gordo y dijo: wow, a este voy a tomar. Y lo agarró, me imagino. Y dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué razón? Porque Abel dio lo mejor de lo mejor para Dios. ¿Por qué razón? Porque Abel, aunque pudo haber dado otro tipo de ofrenda, otro tipo de ovejas, dio lo primogénito y dio lo más gordito, es decir, a Dios la excelencia. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana? Te pregunto, iglesia, ¿qué le estás dando tú a Dios de parte de tu vida? ¿Cuál es tu ofrenda? No me refiero a la ofrenda monetaria, no me refiero ni a unos diezmos, me refiero a tu vida como ofrenda delante de Dios. ¿Será que sientes que te sacrificas? ¿Sientes dolor cuando te dicen: hey, tú eres cristiano? Sí, sientes esa alegría y esa pasión y el compromiso de llevar día a día la cruz de Cristo. Si tú dices: pastor, creo que no, entonces es necesario que sacrifiques tu mejor ofrenda para Dios en esta mañana. Y es tu actitud y es tu alabanza, y es cuando dices: le doy gloria a Dios porque no importa lo que pase, mi adoración no depende de lo que tengo ni lo que Dios me va a dar, depende por lo que Dios es. ¿Y cuántos decimos amén en esta mañana? Gloria a Dios, hermano. Depende de lo que Él es. Dios es soberano, Dios es eterno, Dios es inmutable. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y Abel entonces me imagino que la coció, estamos ilustrando, y cuando le llevó, a Dios le gustaba que esta ofrenda fuera quemada. Ya te voy a explicar por qué. Hay un antecedente bíblico más atrás de Génesis. Y sintió Dios que eso era sacrificio. ¿Cuántos cuando ya está la sopa, ustedes ya saben, verdad? Están allá lejos y dicen: de gallina es. Ya sabe, ¿verdad? De pollo chele, dicen. Algunos ver cómo lo distinguen, pero chele, yo lo mismo lo veo y no todo bueno. Y usted bien distingue: de pata, dice usted. Y Dios le agradó tanto. Pero le digo algo en esta mañana: no fue las ovejas, no fue la oveja primogénita ni la gorda, fue su actitud con la que él estaba ofrendando a Dios. Dios no vio al ofrendante, Dios vio lo que andaba dentro de su corazón. Dios no vio la ofrenda, porque Caín también se le pone por el mismo nivel. Adelante, Manuelito. Y Caín dice: no, siguiente versículo por favor. Dice: no, dice Caín, yo también voy a llevar una ofrenda para Dios. En el versículo 3, y Caín trajo, dice, del fruto de la tierra. Adelante, Manuel. Del fruto de la tierra. Y traía esto, traía sandías, traía fresas, traía ¿qué más? Traía de todo, anona, acinanona, de todo. Ahí ponémelo, no hace que lo bote. Y mi esposa me dice: no me lo dejas quebrar, me dijo. Vaya, le dije yo. Si es así lo llevo, entonces lo traemos, ¿verdad? Entonces Caín, ¿a qué se dedicaba? Era labrador de la tierra. ¿Qué era lo lógico que Caín tenía que ofrecer? Obviamente que fruto, porque a eso se dedicaba. ¿Y qué era lo que Abel iba a ofrecer? Una oveja, porque era pastor de ovejas. Ven que están parejos, están iguales. Pero ¿qué causó la diferencia? Vamos a ir a la palabra y vamos a descubrir que este hombre, Caín, traía una ofrenda. Y voy a simular, tal vez no lo quiebro, y si no hay que me disculpe mi esposa. Pero traía una ofrenda. La ofrenda era hermosa, ¿sí o no? Si ayer llegaron unos hermanos y querían agarrar cuando vieron esto en la mesa. Se mira linda, la ofrenda se mira apetitosa, eran unos frutos increíbles. Pero ¿sabes qué Dios vio? No la ofrenda, vio el corazón del ofrendante. Y en el corazón de Caín, dice Judas, dice Juan, y dice la palabra de Dios en Hebreos, que él tenía pecado dentro de él. Y eso no le dejaba que ofreciera primero su vida y luego la ofrenda. Lo que tenía el problema de Caín era un problema de personalidad, era un problema de carácter realmente. Entonces Dios dice: Caín, la ofrenda está bien hermosa, me has traído pepetos, me has traído marañones, me has traído pepas, cañas, etcétera, me has traído mangos de la hermana Sonia, ¿verdad? Que están verdes, que el Señor la use un día. Pero te digo algo, eso yo no lo recibo. Dice la Biblia que Dios no lo vio con agrado la ofrenda de Caín, hermano. Y ahí empieza la historia tremenda de estos dos hombres. Y porque Hebreo nos habla de Abel, de la fe que tuvo Abel, porque él ofrendó con la fe y confianza puesta en Dios. Y cuando tú vienes y das tu vida para Dios
y tiene fe, hermano, póngale fe a todo lo que usted hace. Póngale fe a todo lo que usted emprende. Póngale fe a todo lo que usted dice. Póngale fe, por favor. Gracias por su entusiasmo. Pero si yo no le pongo fe, algunos hermanos hasta no han salido de la casa y ya van pensando que el bus los dejó, ¿sí o no? Ya me va a dejar el bus. No, usted no está diciendo que lo va a dejar, pues. Póngale fe, dije, por fe yo voy a salir a tiempo, madrugue más. Algunos tenemos poca fe, pero todo lo que yo hago tiene que ser reflejado por fe. Eso es lo que va a notar Dios. No la cantidad que tú traigas, sino la calidad de la fe que tengas en tu corazón. ¿Y cuántos decimos amén, hermanos, en esta mañana? Dale palmas al Rey de Gloria. Entonces ahí están las ofrendas. Ahí está Caín con sus frutos, y ahí está Abel. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y sucede algo. Caín se ensañó, se entristeció, se enojó en gran manera. Por eso dice la Biblia, después decayó su semblante. Se airó, en sus palabras, se enojó. Y aquí nace ya el gran trama de Caín. Pero permítanme decirle algo. Cuando nació Caín, Eva estaba contenta porque ella presumía que era la simiente de parte de Dios prometida. Pero tuvo una amarga desilusión cuando nace Abel, tanto que su nombre en hebreo significa, le repito, vanidad. O sea, cuando nace Abel, ella dice, no, yo amo más a mi primer hijo porque este hijo segundo es vanidad, no me va a servir para nada. Y tenemos hasta ahora en día esta secuencia: padres que han sido ingratos con sus hijos, padres que marcaron la vida de sus niños, prefiriendo más al otro solo porque el otro le daba dinero, porque el otro salió zarco, porque el otro salió alto. Padres que se burlaron de sus propios hijos y dijeron, yo este no lo quiero. A mí me cambiaron chiquito, dijo aquel, ¿verdad? Yo era bien zarco, hermano. Yo era chelito también, era rubio, ¿verdad? Y varios padres hirieron también a sus hijos. Hasta el día de ahora los han herido. La pregunta es, ¿cómo han reconstruido a través de Cristo, a través de la fe, estas personas esas heridas? ¿Cómo han tejido ellos esas heridas que se le abrieron? Eva no lo dice, pero a simple vista, por ponerle este nombre en hebreo, está diciendo, yo no te necesitaba, tú no fuiste planeado. ¿Y a cuántos de ustedes más de alguna vez los hirieron diciéndole, mira, hey, tú no fuiste planeado? Tú fuiste producto de una aventura, o fuiste producto de algo que pasó o que sucedió, una locura juvenil. Pero ahora entendemos que no eran sus padres que se equivocaron. Era el propósito divino de Dios que tú estuvieras aquí en esta mañana. Yo no sé si tú te alegras, pero yo me gozo porque en la presencia de Dios estaba establecido de que tú eras escogido de parte de Dios. Y Abel creció bajo esa estima. Pero Abel, él no se complica, Abel sigue trabajando. Y dice la historia bíblica, los antecedentes, que cuando ella pensó que Caín era la simiente prometida, cuyo nombre de Caín significa posesión, diga conmigo posesión, ella se absorbió tanto con el otro hijo que para ella era la vanidad. Y cada hijo tenía un llamado que ya lo hemos ilustrado, muy distinto, muy diferente. Entonces la fe, en resumen, puedo decir que se manifiesta por lo que yo puedo sacrificar a Dios. Y yo les tengo una noticia: ahora ya no son sacrificios. Usted no va a traer una olla, frutas, no va a traer nada de eso, sino que el único sacrificio que ahora tenemos es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ese gran sacrificio consiste en que si tú sigues a Cristo y lo obedeces a Él, esa es la mejor ofrenda que le puedes dar al Señor. Y allí se activa tu fe. Y en el desarrollo tengo lo siguiente, que me lleva a estudiar 3 principios nada más. Esos 3 principios que aprendemos en la palabra de Dios a partir de Génesis 4 y Hebreos 11:4. Y el primer principio es que la fe me llevará a una confianza absoluta hacia Dios. Te lo repito de nuevo, la fe te llevará a una confianza absoluta hacia Dios. Que todo lo que hago o todo lo que haces, lo que soy, sirve para vivir, vivo para servir y agradar al que requiere toda adoración, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Pero para que yo cumpla ese primer principio que encuentro en la Biblia, llevar una confianza absoluta a Dios, tienen que suceder 2 requisitos. Primer requisito es que tú le des toda la confianza a Dios que Él se merece, que tú te inspires para con Dios y que te des todo por el todo, que todo lo que haces se forme un estilo de vida de adoración para con Dios. Segundo, que también requiere que ames a tu prójimo. Y esto es lo duro.
Y esto, cuando yo comienzo a estudiar esta palabra, y dice, Señor, pero esto no tiene nada que ver con Abel, la fe. Y te vas a dar cuenta cuando profundizamos la palabra que la fe va de la mano con el amor, hermano. Si tú entonces no tienes amor hacia ti mismo y hacia tu prójimo, imposible que tengas amor para con Dios, imposible que tu fe crezca. Y vemos en primer lugar con este principio el rechazo y la aceptación de la ofrenda. La pregunta es, Manuel, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Y por qué aceptó la ofrenda de Abel? La respuesta, Elías, 1 de Juan 3, 10 al 12. Y la respuesta está ahí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 10 al 12. Lo vamos a ver en la pantalla todos. Cuando yo encuentro esa respuesta es porque Caín tenía pecado en su corazón y no fue genuino para aceptar sus errores delante de Dios. Es decir, cuando habla en 1 Juan 3, 10 al 12, dice que no como Caín, que era del maligno. Juan capítulo 3, versículo 10 al 12, lo leemos. Y esto se manifiesta a los hijos de Dios, vea conmigo. ¿Y los hijos de quién? Pregunto, ¿de quién es hijo usted? No va a decir que de su mamá, ¿verdad? Porque es obvio, ¿verdad? ¿De quién es hijo usted? De Dios, ok. Dice que en esto se manifiesta, en esto se van a conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, la justicia estaba incluida dentro de la fe de Abel. Y que no ama a quién, ok, no es de Dios. Es decir, usted puede decir, hermano, pero yo soy creyente, hueso colorado, me sé la palabra de Dios. Momento, pero la Biblia dice en 1 Juan 3:10 que si tú no amas hermanos, tú no eres de Dios. Y si no soy de Dios, ¿de quién soy? Tremendo, hermano. Soy entonces del diablo, pero yo no quiero que usted sea del diablo. Yo quiero que usted sea de Dios. ¿Y cuántos decimos amén por fe? Y los que no dijeron amén, reconcilian después, hermano. Mire que dice la palabra. Elías, acelerame el 11. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Principio. Que nos amemos unos a otros. Y el versículo 12, como dice Elías, no como ¿quién? Ahí está el problema, que era del maligno. ¿Por qué entonces no vio con agrado la ofrenda? La ofrenda estaba hermosa, la ofrenda estaba apetitosa, pero no la vio como agrado porque él tenía maldad en su corazón y eso lo llevó a matar a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice Juan, porque sus obras eran malas y lo de su hermano Abel era justa. Ahí está la respuesta entonces bíblica, el por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no de la Caín. No se trata de que unos dicen es que era la ofrenda porque era mejor. No, él escogió lo mejor y está bien, dio excelente ofrenda. Pero el problema, lo dice Juan, no, el problema de él es que era tan malo que hasta mató a sus hermanos y sus obras eran malas. Ese es el gran detalle. Ahora, ambos presentaron esa ofrenda, cada quien de lo que se dedicaba. Los primogénitos de la oveja, las ovejas, y era oveja sacrificada. Hebreos 11:4 dice que por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio y alcanzó testimonio de que era justo. La TLA dice que Abel confió en Dios. Entonces el primer principio, para ir ya terminado ese primer principio, ¿cómo me lleva la fe a una confianza absoluta de parte de Dios, hermanos? En esta hora aprendemos que tenemos que tener la confianza hecha y relativa solo para con Dios, porque este hombre, sus obras eran malas. Como sean tus obras, así será tu fe. Gracias por su amén. Ambos entonces presentaron y estaban bien. Entonces la TLA nos dice que Abel confió en Dios y por eso ofreció un sacrificio de este tipo. Y aunque ya estaban muertos, podemos aprender que la confianza que él tuvo en Dios, cuando la Biblia dice la sangre daba testimonio, simbólicamente estaba refiriéndose al acto de cuando él fue asesinado. Fue asesinado porque su fe era demasiado grande. Fue asesinado porque él ofreció lo mejor a Dios y presentó obras de justicia delante de Dios para ese tiempo. Hermano, allí se origina el primer asesinato. ¿Sabes cómo se origina? Por un culto religioso, increíblemente. Es el primer culto religioso que registra la palabra de Dios, Génesis 4. Ellos llevaron a rendirle a Dios lo mejor, es el culto religioso. Pero a producto de ese culto nace el primer asesinato en la Biblia. Le pregunto a usted, ¿cómo quiere que la gente lo recuerde cuando usted muera? ¿Cómo quiere que la gente se acuerde de usted cuando usted ya se muera? Muchos serán recordados como personas que fueron y dieron lo mejor para Dios. Otros serán recordados como personas que estuvieron a punto de darle lo mejor para Dios.
¿Cómo quieres que tú seas recordado? Normalmente cuando alguien se muere, toda la gente dice que era bueno, no se metía con nadie, ¿verdad? Que solo alas le faltaban, que ese hombre hasta era Dios guarde. Pero solo Dios conoce el corazón de esa persona. Solo Dios sabe realmente cómo esa persona fue. Si tenía fe dentro de ella, gloria a Dios, o de él, gloria a Dios. La aplicación puede ser que en el primer principio podemos concluir que el rechazo de la ofrenda hacia Caín era debido a su actitud y no hacia la ofrenda, sino al obrar del mismo. Por eso rechazó a Caín. Es decir, presentó sacrificio de la tierra, una ofrenda a Jehová. La TLA dice frutos de los que cultivaba. Por eso representamos así esos frutos. Entonces el pecado que había en su corazón, hermano, eso hizo que la ofrenda fuera rechazada. ¿Cuál? ¿El qué? El pecado que había en su corazón. Aunque era buena ofrenda, pero no fue aceptada delante de Dios. Le tengo una noticia en esta mañana. A Dios no se compra. Él por su misericordia nos da lo que nosotros tenemos. Y Caín dijo, wow, no, yo a Dios lo voy a agradar. Y él ya tenía sentido de competencia en él. Pero él dice que no le agradó. Porque esa aplicación me lleva, Eliazar, a Mateo 5:21, por favor. Que Jesús habló de esto. Y me da una luz Jesús en Mateo 5:21. Y Él nos presenta un cuadro donde es importante el mantener la paz con otros. El gran pecado de Caín, hermano, era la envidia de su corazón. Era el pecado, era la actitud negativa que tenía. Era el sentido de competencia que quería ser mejor que su hermano. Era eso, era la malicia dentro de él. Y eso es lo que le llevó al fracaso. Porque no fue el momento de llevarle la ofrenda, sino que mucho antes Dios ya había visto en el corazón de Caín esto. Que Caín sentía envidia porque no podía convivir con su hermano. Y hasta el día de ahora, hermanos, se cumple. Mucha gente que son hermanos carnales no pueden ni verse. Mucha gente que son hermanos espirituales mucho menos no pueden ni verse. Yo crecí en ese aspecto. Mi papá y mi tío, y lo digo con solvencia, ellos se peleaban literalmente. Se echaban unos cuantos tragos y terminaban dándose, hermanos. Y se daban con todo, pasaban 3 horas, 4 horas. Y los querían desapartar, pero ellos no se apartaban. Ellos seguían peleando. Y hasta el día de ahora, bueno, ahora mi padre obviamente se convirtió al evangelio, mi tío no, pero ha existido eso. La gente se pelea por todo, ¿sí o no? Por una flor de isote la gente está que quiere echar a la policía, Dios mío. Amén, aló. Mire, una vez allá un terreno que mi papá cuidaba y me mandó a limpiar el arroz y le volé todo. Pensaba que era zacate y era arroz realmente y se lo volé todo. Y me dijo, y también me ayudas a hacer tojía, ¿verdad? Esas cosas para desviar el agua. Y yo le digo, está bien. Y yo recuerdo que esa vez llegó la señora de la par del terreno, la magnaten de ese cantón, la magnaten. Tiene tantas manzanas de terreno, hermano, pero demasiado, que casi todo el cantón es de ella, tantas. Yo dije, cuando se muera, ¿qué hubo con esta gente? Digo yo ya estuviera disfrutando de esas cosas, ¿verdad? Así, solo así, ton de tierra. Y mire, por 2 piedras que había puesto en la tojía, en el terreno de ella, para que el agua se desviara, que no entrara donde estaba el arroz, porque yo cultivaba arroz, mal, pero lo cultivaba. Gracias, hermano, su entusiasmo me encanta. Y puse esas piedras. Llegó la señora con todos sus mozos a reclamarme. Y vos, me dice, que quién te dio el permiso para poner las piedras en mi terreno, que si yo me voy a lo judicial, yo te gano porque yo tengo abogado, que no sé qué. Tranquila, señora, voy y las quito, se terminó el problema, ¿sí o no? Pero la gente, ¿por qué se muere por piedras, por terrenos, por árboles, hermano? Porque no ha entendido que no somos de esta tierra, somos del reino de los cielos. Y usted ya lo entendió. ¿Cuántos se gozan por eso, hermano? Gloria a Dios por eso. Por eso Jesús dijo, señores, ¿saben qué? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. 7 versículo. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. El 22, Eliazar. Cualquiera que se enoje con su hermano. No, atrás, Eliazar, el 22. Será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su... Mire, póngale cuidado a ese hermano. Póngale cuidado, póngale coco. Leámoslo primero y luego lo tratamos de interpretar. Cualquiera que diga, es que vos sí sos necio, va. Mire, es que vos sí sos dundo, le dicen a uno a veces, va. Mire, es que vos sí sos pasmado. Permítame, hermano, que dice la Biblia. Mire, será culpable ante el concilio en ese momento. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto. Ese es el problema.
fatuo, alguien torpe, que le diga a usted a alguien que tenga poca inteligencia, dice la Biblia que queda expuesto, no lo condena, pero se arriesga que se vaya para el infierno. Ahora examínese, hermano, a cuánta gente usted ha maltratado verbalmente. Yo creo que todos, hermanos, parejos, todos, hermanos. A nuestros hijos, a los animales, pobrecitos, ¿verdad? Que ahí no dice los animales. ¿Cómo sufren los animales usted? Ton de cosas que le decimos. Imagínese a nuestro prójimo, que a veces nosotros lo llamamos con bastantes palabras, hermano, y después la Biblia dice que por cada palabra de esas nosotros demos cuenta en el reino de los cielos. Y aquí dice, queda expuesto al infierno. Pero el siguiente versículo también nos habla de algo. Por tanto, si traes tu ofrenda, ¿qué trajo Caín y Abel? Ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué recomienda Jesús? Son palabras de Jesucristo. Lo que recomienda Jesucristo: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Iglesia del Señor, ¿por qué sientes que tú ofrendas, que tú diezmas, que tú le das alabanza y vienes a los cultos, sirves aquí, sirves allá, y sientes que tu fe no crece? Porque probablemente no has aprendido a reconciliarte primero con tu hermano. Una vez tú aprendes eso, todo lo que además haces va a comenzar a fluir. Porque el no reconciliarme con mi hermano es como una tapada en un río, es como un obstáculo en un camino, un árbol tirado. Pero cuando yo voy y me reconcilio con mi hermano, entonces Dios dice, bueno, eso es lo que yo necesitaba, que conviva bien con las personas, que te lleve bien con esas personas, porque en eso consiste la esencia del cristianismo. No que usted y yo vengamos aquí todos los domingos y presentemos ofrenda a Dios y hermano, y qué bueno que adoramos y levantamos la mano, sino que su actitud allá afuera. Ese es el verdadero cristianismo. ¿Está todavía conmigo? Me dice amén. 25, Elías. No, así dejémoslo. Nos presenta entonces este cuadro Jesús, que donde Hebreos nos dice, seguid la paz. Hebreos nos da más luz y dice que hay que mantener la paz con los demás, para que nuestro culto a Dios no sea estorbado. Dice, esfuércense o seguid la paz con todos y la santidad, Hebreos 12:14, sin la cual nadie verá. Pero ¿qué requisito para ver al Señor? Está hablando de la salvación. ¿Qué requisito? Seguid la paz con todos. Esforzarme, hermano, no es fácil. No es fácil que usted viva en paz con todos. No es fácil, es un reto, es un desafío. Pero la palabra nos insta a que sigamos esa paz. ¿Cuántos queremos ir al cielo, hermano? Siga la paz con su hermano. ¿Cuántos queremos al cielo, hermano? Siga la paz con su familia. ¿Cuántos queremos ir al cielo, hermano? Siga la paz con su prójimo. Dele palmas al Rey de Gloria en esta mañana. Juan 4:7-8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel, si lo quieres poner, Elías, 1 de Juan 4:7-8, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama a Dios, dice el versículo 8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:20 dice que si alguno dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien lo ha visto, la pregunta que hace el escritor es, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si usted entonces no aprende a amar a su hermano, su fe no crece. Si usted no aprende a convivir con su hermano, usted no puede decir que ama a Dios, porque le dice, este es mentiroso. 1 Juan 4:20 anterior. Ahí está. Segundo principio, para tener fe tengo que dar lo excelente, intencionalmente hablando. Mire, présteme atención. A Dios le gusta entonces la excelencia. Y aquí voy a usar una ilustración ya que ha sido usada por años. ¿Qué decimos a veces nosotros cuando se dan los privilegios, hermano? Voy a ver cómo me sale si es para Dios, ¿verdad? Y nos olvidamos que para Dios es la excelencia. Ay, hermano, así démosle medio de todos modos, ¿verdad, hermano? Hermano, pero para Dios es la excelencia, es de forma intencional, que nace en la mente, en el corazón del creyente. O sea, que usted va a dar la excelencia de forma intencional, porque Abel nos enseña que tenemos que aprender a adorar a Dios por lo que Él es. Yo lo mencionaba hace un momento, Él es soberano, y no por lo que Él te puede dar. Pero ¿sabes por qué mucho nuestra fe no crece? Porque venimos a adorar a Dios por lo que Él nos puede dar, y no hemos aprendido a adorar a Dios por lo que simple y sencillamente Él es. Allí está la clave, hermano. Adora a Dios por lo que Él es. Voy a contar un testimonio. Hace unos días el marcador del vehículo no servía y nos quedamos sin combustible. Mira, hermano, que me pasan cosas que voy a hacer una biografía de todo eso. Y mira lo que pasó, me encantó tanto que
Vaya, yo no renegué, salí corriendo a una gasolinera, no me alcanzó ningún vehículo, ningún carro, ningún bújero. A pie, no le voy a decir a dónde porque se va a burlar. Y fíjese que, bueno, pasé a un lugar que me dieran la botella, fui a la gasolinera sudado. Después sí me alcanzó un vehículo, llegué a donde estaba, le echamos combustible, pero cuando iba llegando al carro sucedió algo que me partió el corazón. Mi hija estaba cantando una alabanza que decía: alaba a Dios, alaba a Dios. Yo cuando veo esa actitud de mi Jerry digo: wow. Es que en los momentos difíciles que tú sientes que Dios te está apretando, solo necesitas ver al cielo y comenzar a adorar el nombre de Dios y decir: Señor, no importa nada lo que está alrededor, la estoy pasando mal, la estoy pasando duro, pero te alabo, Señor, pero te adoro, Señor. Allí está la esencia de la verdadera fe. Esa es la clave. Aprende a adorar a Dios por lo que Él es y no por lo que te da. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Esa es la esencia. La clave es entonces esta. Y Abel aprendió a alabar a Dios por medio de la excelencia intencional que él hacía. Y mire esto, me imagino que Caín y Abel habían escuchado que en Génesis 3:7, Boris, y después al 21, Génesis 3:21, existen dos antecedentes por los que uno ofrece una ofrenda no sacrificada y el otro una ofrenda de la tierra. El primer antecedente es que cuando el pecado se origina, el que lo conoce como el pecado original, la Biblia nos muestra, si quiere vaya a Génesis 3:7, nos muestra de que cuando ellos se descubrieron que estaban desnudos, ¿qué hicieron ellos? Dice la Biblia que tejieron de hojas de higos y se cubrieron en teoría la vergüenza. Entonces yo me imagino que Caín y Abel, si me puedes echar a la luz, porfa, que Caín y Abel, ellos habían escuchado la historia de Adán y Eva, cómo se originó el pecado. Entonces Génesis capítulo 3 versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire esto, ellos con lo que se hicieron no alcanzaban a cubrirse toda la vergüenza que sentían. Se cubrieron una parte del cuerpo, pero no todo el cuerpo. Pero mire la misericordia de Dios como es. Capítulo 3 versículo 21, dice la Biblia que Jehová después Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Présteme atención en esto, porque esto es vital para entender las ofrendas. Me imagino que Eva se sentaba con Adán a explicarle: hijo, cuando nosotros fallamos, cuando pecamos y obedecimos a la serpiente, a Satanás, nosotros sentimos tanta vergüenza que lo primero que hicimos es coser hojas de delantales de los higos, y eso nos cubrió. Pero después le decía Eva y Adán a Caín y Abel, los tenía allí sentados. Después sucedía que Dios ya no nos quitó esos delantales de hoja y mató a un animal, y de ese animal salió sangre, pero Dios nos dio nada más las pieles y las puso dentro de nosotros y nos cubrió totalmente. En otras palabras, cuando Abel y Caín oían esta historia repetitiva cada día, me imagino yo, cómo Dios las había cubierto con pieles, suceden varias cosas. Primero es que las hojas que ellos utilizan, Adán y Eva, no eran capaces de cubrir toda la vergüenza. Segundo, lo que Dios utiliza no fueron ya hojas, ya no tiene nada que ver con los frutos. Podía hacerlo, sí, pero ¿sabe lo que Dios hizo? Matar y sacrificar un animal, y de ahí darle pieles a ellos, darles túnicas a ellos para cubrirlos completamente. En otras palabras, lo que Abel, él reconoció y dijo: bueno, a Dios entonces no le voy a agradar que yo le lleve frutos, que yo le lleve hojas, le voy a agradar que le lleve sacrificio, que le lleve algo, un animal que sea matado, sacrificado en holocausto totalmente. Y Caín no entendió, hermano. Caín se quedó entonces y dijo: no, yo le voy a llevar a Dios esto si me sale fácil. Yo los cultivo, no tengo que pagar. Yo los agarro y no los llevo, ¿sí o no? Sencillo. Pero se le había olvidado que sus padres les habían contado que Dios mató un animal para cubrirlos a ellos con pieles. Es decir, que Dios necesitaba la misma actitud ver en Caín y la misma actitud en Abel. Estoy seguro que si Caín también hubiese matado otro cordero, Dios lo hubiera perdonado aún más. La misericordia hubiera sido aún más extendida, porque se trataba de sacrificio, se trataba de agradar a Dios con holocausto. Y Abel entendió perfectamente eso.
La excelencia entonces, hermano, no es negociable. Te lo repito, la excelencia no es negociable. Hebreos 9:22 nos da luz. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:26 al 28. Y dice que Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Oiga bien, hermano, para quitar de en medio el pecado. Las delantales que ellos hicieron solo tapaban una parte de su cuerpo, no el pecado totalmente. Pero cuando Dios le da las pieles, los cubrió totalmente. Y ahora ya no son pieles, ya no es hojas, ya no es delantales, ya no es vestimenta. Ahora se llama sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. ¿Y cuántos decimos amén a eso? Por Él, por ese sacrificio somos perdonados. Diga conmigo esto: yo lo creo y lo creo. Principio 3, y con esta me despido. Para obtener fe necesitamos enfrentar tu pecado. Gracias por su entusiasmo. Lo que sucede de Caín es que a partir de este concepto de ofrenda, él no pudo enfrentar su pecado. ¿Sabes por qué nuestra fe mengua en vez de crecer? Porque nuestra fe no crece a veces. Es porque no hemos sido capaces de enfrentarnos a nuestro propio pecado. Y hay pecado en nuestra vida. David dijo, por eso líbrame del pecado que aún me es oculto. Hay pecado que uno se hace el de los panes, ¿sí o no, hermano? El de los oídos sordos. No, y esto, de todos modos, esta es serie. El pastor predica por serie. Yo también me he hecho una serie de telenovela, ¿verdad? Gloria a Dios. Y otros pecados que podemos tener dentro de nuestra vida. Pero cuando tú no decides confrontar, mira, la fe entonces, para obtener esa fe de Abel, tenía que enfrentarse a su pecado. Dios le da la oportunidad a Caín. Dios quiere verlo como agrado a él. Le da otra oportunidad, pero él no es capaz de enfrentarse al pecado. Ya descubrimos cuál era el pecado. Entonces esto me enseña que para obtener fe necesito enfrentarme al pecado. Y Dios quiere verme y verte a ti con agrado. Y dependerá de tu forma de adorarle, no en iglesia, sino tu estilo de vida allá afuera. Repito, es tu estilo de vida. Todo lo que tú haces, te pregunto, ¿glorifica a Dios? Es tu estilo de vida. Es la fe que tienes. Si lo que haces no glorifica a Dios, sino que mancha el testimonio de Dios, entonces es esa fe que nos hace falta llegar a la fe de Abel. Esa fe con excelencia que tenía. ¿Y enfrentó el pecado Caín? No. Entonces la pregunta que te quiero hacer también: ¿estás dando lo mejor de lo mejor a Dios? ¿Para qué lo buscas? ¿Para qué lo adoras? El dar lo mejor a Dios nos lleva al síndrome de Caín, al que yo no dé perdón lo mejor a Dios. Y él es que, dice la Biblia, se decayó en su semblante. La TLA dice que su cara estaba enojado. Vea conmigo, enojado. Hoy vea a su hermano, véalo. Si está enojado porque no termino, usted le va a notar, ¿verdad? Dice que la Génesis 4:9 revela que el estado emocional de Caín ante la pregunta de Dios, porque Dios le da otra oportunidad y él quiere ver la sinceridad en Caín para ver si se confronta el pecado, y le hace esa pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba? Claro que sí. Pero ¿por qué le pregunta? Le está dando otra oportunidad a Caín. Mi Dios al que le sirvo es un Dios de oportunidades hasta el día de hoy. Y te pregunta, ya no te pregunta dónde está tu hermano, te pregunta ¿cuál es tu pecado? Y la respuesta tiene que nacer de aquí, no de aquí. La respuesta nace aquí cuando dice: Señor, este es mi pecado. Y el Señor dice: eso yo quería saber. ¿Y dónde está tu hermano?, le pregunta. Y Caín le responde de la forma más... Estaba enojado. Cuidado, hermano, no se enoje. Cuidado con los enojados. Estaba tan enojado que le dice: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues, ¿me están pagando a mí para andarlo cuidando? Estaba enojado, ¿sí o no? Estaba demasiado airado. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos enojado? Muchas, hermano. Tenga cuidado, porque a veces el enojo, hermano, la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Es decir, usted no puede evitar que no se enoje. El problema es que usted agarre llave con el enojo y que toda la vida ande enojado. Ahí sí es un problema, porque usted va a tener el síndrome de Caín. Diga conmigo, síndrome de Caín. Vamos a ver qué es eso. El síndrome de Caín es la tristeza y el enojo que él tenía. La pregunta es: ¿cómo vencemos la tristeza y el enojo? Ya que una persona triste y enojada puede actuar en contra del principio bíblico y no puede dominarse. Santiago 1:20 dice: porque la ira del hombre no obra justicia de Dios en la ira del hombre. Entonces, ¿cuál es el consejo para controlar mi enojo y mi ira? Caín no pudo controlar su enojo, estaba enojado, hermano. Que después le dije: miramos, salgamos allá a Plaza Mundo. Pero a matarlo iba. Salieron al campo y lo mató. ¿Qué es lo que produjo en él ese rencor? Es el enojo.
pero más allá se llamaba pecado por no poder enfrentar el pecado. Y cada vez que tú no puedes enfrentarte al pecado y vencerlo en el nombre del Señor, tú puedes engendrar otro y otro y otro. Y Caín entonces engendró ya un homicidio. ¿Por qué? Porque él estaba tan enojado que cuando Dios le pregunta, él dice: yo no soy guardia de mi hermano, pero ya lo había matado. Vemos aquí entonces, hermanos, de que tenemos que controlar el enojo. ¿Cómo? Hermano, les doy unos consejos rápidos. No hablar cuando estamos enojados, ni mucho menos emitir opiniones, mucho menos actuar. Ora a Dios para que te ayude a modificar tu carácter y controlar tu temperamento. El temperamento ya es hereditario. Los psicólogos dicen de los 4 abuelos heredamos el temperamento, dicen ellos. Tenemos rasgos de ellos. Pero sí puedes modificar tu carácter. Cuando controlas tu temperamento, modificas tu carácter, tus actitudes, tu conducta. ¿Qué más consejos? Trata de agradar a Dios siempre. Sé tolerante. Mira el lado bueno de las cosas y deja que Dios haga justicia. Génesis 4:7 dice que el pecado estaba a la puerta de él. Dios le dice: el pecado está a la puerta. En el contexto se refiere que afuera, cuando dice está a la puerta, afuera estaba el pecado asediando a Caín como una fiera para arrojarse a él y despedazarlo y terminar. Lo mismo sucede hasta el día de ahora. El pecado está a la puerta, iglesia, y Satanás quiere verlo destruido. Satanás quiere verlo a usted acabado. Satanás quiere verlo a usted en crisis. Satanás quiere verlo a usted en problema. Pero que el Dios reprenda al diablo, porque tenemos a Cristo, que Él todo lo puede. ¿Cuántos decimos amén? Él todo lo puede. Él todo lo puede. Él todo lo puede. Entonces Caín tenía que elegir entre la envidia o ser dominado por el consumo de su orgullo, de su enojez, pero no pudo al final dominar. Judas, el escritor, por eso nos da luz y dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Como una sentencia cuando usted está en contra de los hermanos o usted se presenta como falso hermano. Usted está en el síndrome de Caín. Judas dice: el camino de Caín. Hermano, ¿ama usted a su hermano? ¿En serio? ¿Lo ama? Mire que tiene la par, dígale: yo te amo, dígale, en el nombre del Señor. Dígaselo, hermano. Ya ve que no lo ama ni le quiere decir, ¿verdad? Ajá, y dice que sí lo amo, dice. El problema es comprobarlo, hermano, ir a la práctica. Entonces la aplicación sería, es que ¿quién mató a Abel? Diga conmigo: su hermano. ¿Quiénes vendieron a José? Diga conmigo. ¿Quiénes expulsaron a Gesté? Diga conmigo. ¿Quiénes no estuvieron contentos? ¿Quién no estuvo contento con el regreso del hijo pródigo? Hermano, entre tantos ejemplos que tenemos en la Biblia, descubrimos que todos los que traicionaron y fueron traicionados ha sido parte de los hermanos normalmente. Fueron maltratados, y los que fueron maltratados, pero también Dios los ha bendecido de una manera extraordinaria y Dios los ha guardado. Si tú un día te hirieron, tu hermano, ya sea carnal o en la fe, hoy te digo, en el nombre del Señor, puedes sanar tu corazón de esas heridas. Porque por cada herida que te han provocado era una bendición que venía de parte de Dios. Dios bendice a aquellos que son heridos de parte de sus hermanos. Dios restaura también a esas personas. Así que hay que guardarnos nosotros nuestro testimonio de no traicionar y no maltratar también a nuestro hermano. Por lo tanto, hermano, no deje de venir a la iglesia solo porque alguien lo vio mal, solo porque alguien dijo algo en contra de usted y usted lo guarda todavía en su corazón. ¿Cuántas sillas estuvieran llenas si estas personas hubiesen podido perdonar a su hermano? Pero no pudieron. Se fueron por el camino de Caín. Pero usted está llamado a perdonar a su hermano. La iglesia debe buscar su salvación y debemos concentrarnos en eso. Aunque te sientas herido, hermano, ama a tu hermano. Si triunfa, felicítalo, no le envidies. Si tiene un celular mejor que el tuyo, admíralo, no lo codicies. Aló. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo veo un celular mejor que el mío? Este celular no sirve, ya se va a arreglar, no sirve. Porque la envidia. Si tú ves a un hermano como el celular, di gloria a Dios porque él está bendecido. Algún día yo voy a tener un celular de esos, ¿verdad? Que los famosos inteligentes que le llaman, ¿verdad? Celulares inteligentes. Si tu hermano va a otro país, dale gracias a Dios y ora por él, por el viaje o por ella. Y ora para que le vaya bien. No digas: este hermano saber qué pacto hizo, va que ya va para otro lado. Aló. Si ves a alguien comiendo, aunque sea pupusas, y tú no has podido comer esas pupusas tan buenas que son de la hermana Juanita o donde sea, da gracias a Dios, hermano. Di gracias a Dios porque yo voy a comer frijoles y el pupusa algún día. Solo pones las tortillas y los frijoles y el queso aparte. ¿Y qué? Pues
Ya está, ¿verdad? Ya está armada la pupusa en otra receta. Hermano, si alguien se gradúa de algo, de un nivel, ya sea de noveno, ya sea de sexto grado, pasó de grado de la universidad, un técnico, un oficio, apláudele, llámale, felicítalo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ese bicho le regalaron el grado, ¿sí o no? Copiando estaba. Se las puede con el maestro. Comenzamos nosotros a tirar veneno, veneno tras veneno, ¿sí o no? ¿Está aquí todavía conmigo? ¿Se durmió, hermano? Entonces tenemos que nosotros admitir, y esto nos va a traer paz a nuestra vida y nuestra fe obviamente va a crecer. Si obtuvo un buen trabajo, no lo envidies, no digas, ojalá lo echaran a este tipo. No, da gracias a Dios porque él tiene un trabajo estable. Si puede jugar fútbol más que ti o más que tú, no digas, ojalá que le quiebren usted ya sabe, los pies. Pero cuando mira a otro mejor, nos ha pasado cuando íbamos con los hipotes a jugar, ¿verdad? Cuando miraban a Mateo, que era Messi, ¿verdad? De un lado para otro, lo querían quebrar. Hermano, pero ¿por qué hay tanta envidia? Porque en Génesis 4 se ha presentado que por esto Caín fracasó. Pero Abel presentó la mejor ofrenda con excelencia, intencionalmente para Dios, porque sus obras, aún muerto, hablaban por él. Que tengo oídos para oír, que oiga, démosle aplausos al Señor en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición, gracias, Señor, por este momento tan especial que me has permitido exponer tu palabra. Señor, habla a tiempo y fuera de tiempo. Si aquí hay personas que tienen problemas con enfrentarse al pecado o enfrentarse a aquella desilusión, herida, o personas que no han podido reconciliar con su hermano, Señor, tú has hablado a sus vidas. Comienza a obrar, Espíritu Santo de Dios, y comienza a restaurar. Haz la operación que tengas que hacer en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, porque tuya es la gloria, tuyo es el poder por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesús oramos también esta mañana, para que no solo restaure las personas, sino que si hay personas, Señor, que vinieron enfermas en esta mañana, proclamamos sanidad. Vamos a hacer algo en estos 2-3 minutos. Levanta tu mano si viniste enfermo, y alguien de allí de Castillo del Rey o los de Ujieres van a llegar a poner manos en ti. Estamos hablando de la fe, y la Biblia dice que por la fe alcanzó testimonio a Abel, que aún desde ya muerto